Ahí está. Muy bien, chicos. Buenas noches a todos, chicos. Estoy leyendo los chats. Perdón, perdón. Aquí, muy compleja. Ok, imagino por las palabras técnicas, driller o algo más. Imagino que va por ahí, por lo que comentaron los compañeros. ¿Sí? Alejandro y Rodolfo. Sí, profesor, buenas noches. Sí, Hola, driller. yo lo he tratado de leer dos, tres veces, pero aún no logro entender, ¿no? Algunos Sí, términos muy técnicos, como decía el colega, y sí. nosotros no estamos, las normas son más para los hombres de leyes, pero nosotros no Ujú, logramos casi entender, ¿no? Habría que leer más para entenderlo. ujú. Está muy bien. Gracias, gracias por el feedback, driller. Ok. A ver, chicos. Eh, por un momento quería tomar un control de lectura, quiero tomar un control de lectura mañana, pero tomaré o analizaré un poquito el feedback que me brindan para de repente buscar algo más flexible, ¿ok? Sabiendo que de un día para otro las horas que tenemos también de disponibilidad se reducen. No se preocupen, modificaré algunas de mis estrategias y llegaremos a algún ejercicio interesante, ¿ok? No se preocupen, pero sí, sí me interesa. Lo que pasa, chicos, es que la parte de la doctrina no quisiera dejarla desapercibida, ¿no? Eso es lo que busco, pretendo, de una u otra manera o incluso hasta de manera implícita, ¿no? Por temas de tiempo. Sí, gracias, Blanca. Sí, 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 correcto. Entonces, por temas o sea, sé que los tiempos son cortos, sé también, y es mi caso, también tengo diferentes actividades por hacer, al igual que todos nosotros, o gran parte, entonces voy a buscar otra estrategia para ver cómo podemos hacer una ligera evaluación de algo de teoría, algo de teoría. ¿Ok? A ver. Quiero hablarles, chicos, sobre planeamiento de auditoría, ¿ok? Siento que también lo que vamos a conversar ahora, de manera implícita, lo hemos realizado y lo venimos haciendo, ¿no? No es que únicamente en auditoría hay que hablar de planificación, en cualquiera de nuestras especialidades tenemos que idear un plan de trabajo, tenemos que idear una estrategia, como la norma 300 le llama, elabora tu estrategia, ¿no? La norma 300 es la norma que habla de planeamiento. Mientras voy, todavía no estoy proyectando nada, no se preocupen, ¿ok? Todavía no hay nada que mostrar, pero quiero que me escuchen, la NIA 300, ahí lo acabo de escribir. Ojo, esta norma eh, es una norma en términos generales que te va a decir lo que vas a hacer, pero no es la única norma que te habla de planificación. Hay otras normas, vamos a decir, anexas, que en su conjunto te van a hablar un bloque de normas, que te van a dar las guías para que elabores el plan de auditoría. ¿Ok? En el módulo 13 aparezco sin nota, pertenezco al grupo 4. Cuando pueda, todavía no he subido notas, Gerardo, tranquilo, todavía no he subido notas, no se preocupen. Cuando yo suba las notas, voy a comunicarlo a Luis, ¿de acuerdo? Sí, incluso pueden creer, les digo con toda transparencia, los trabajos que me compartieron aún no he terminado de revisarlos. Quiero que también sean un poquito pacientes en esa parte porque son 10 Excel más un grupo de rezagados. Entonces estamos hablando de 11 archivos y también se me va un poquito de el tiempo, ¿ok? Pero no voy a dejar esa responsabilidad tampoco de hacerlo, ¿de acuerdo? Ni bien yo subo las notas, lo comunico con Luis, ¿ya? Muy bien, entonces decía que un poquito sobre planeamiento.
eh, a nivel técnico es un grupo de normas que te van a dar estas pautas, pero considero una como referente, por decirlo así, y es la NIA 300 que habla de planeamiento. Uy, o sea, algo que eh, me estoy equivocando de... No, 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 sí, 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 es la 300 muy bien, sí. Entonces, es un poquito eso. Segundo, que hablar de planeamiento, también debo decirles, chicos, que de manera implícita lo venimos haciendo, no solamente en el campo de auditoría financiera, quiero decir, en cualquiera de nuestras especialidades. Definitivamente para el lograr, a ver, un trabajo de campo exitoso o si me voy a la parte contable más técnica, quieres lograr tu emisión de estados financieros o me voy al lado fiscal, quieres lograr una excelente, un razonable análisis y determinación de liquidación de impuestos con los criterios que corresponden, ya sea un impuesto mensual, un impuesto anual, necesitas elaborar un plan de trabajo, ¿no? Entonces, a donde yo quiero ir es, bueno, y comentarles que este tema del planeamiento de la auditoría financiera, chicos, es la fase inicial, sí, es verdad, es la fase inicial del trabajo de campo, o como la norma le llama, encargo de auditoría debe ser, ¿sí? La norma le llama encargo de auditoría. Técnicamente le podemos decir trabajo de campo también. Entonces, es la fase inicial, es la fase estratégica en esta etapa de planeamiento, ¿ok? En donde nosotros tenemos que asegurar que la auditoría se realice de manera eficaz, de manera eficiente, de manera óptima. Y esta etapa es donde tú, a ver, esta etapa es clave porque vas a ver, los alcances que tú determines en esta etapa de planeamiento y tendrá impacto en la evaluación de los riesgos. ¿Qué quiero decir? Si realizas un adecuado plan de auditoría, te expones a menos riesgos en el trabajo de campo. Ok. Este trabajo de auditoría, ok, si bien es cierto, necesitamos preparar o documentar algunos archivos, algunos papeles de trabajo. Aquí digamos que lo crucial es las decisiones, el juicio profesional que como equipo se va a tomar, ¿de acuerdo? Aquí es donde dialogamos con el equipo, con el socio del encargo, con el equipo en sí, y se define las actividades que se va a realizar. Entonces, esto para mí, yo lo veo como una analogía, lo digo de otra manera. Y con otro ejemplo, Víctor, mi objetivo es eh, elaborar mi estado financiero con fecha 31 de diciembre de 2025. Muy bien, ¿cuál es tu estrategia? ¿No? Primero, lograr primero, mis conciliaciones bancarias totalmente analizadas. Dos, asegurar que todos los gastos han sido reconocidos en el periodo, de acuerdo, así como los ingresos en función o de acuerdo a los lineamientos de las normas internacionales. Ok, ese es lo que tú necesitas o los pasos que necesitas bueno, y por supuesto otros más, ¿sí? Solo que lo he dicho muy corto, para que logres una emisión exitosa, ¿no? Y por supuesto analizar las cuentas. Entonces, allí está tu plan. Ese es el planeamiento de auditoría, ¿ok? A ver, un poquito más hablemos de planeamiento. A ver, ahora sí voy a proyectar, porque mientras voy hablando quiero soltar algunas palabras clave, vamos a decirlo así, ¿ok? Ahora sí voy a proyectar, ¿ok? Vamos a soltar algunas palabras clave y lluvia de ideas, ¿no? Y después ya vamos a ir a los casos. Creo que con casos podemos desarrollar mucho más esto, ¿no? Pero no quiero dejar desapercibido un poquito al menos
de la teoría, ¿ok? A ver, ¿dónde está mi norma? Ah, aquí está, planeamiento. Se ve la pantalla, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Ok, planeamiento, ya esto después. Aquí está un poquito la norma. A ver, quiero mostrarles esta norma. Ah, ojo, Colegio de Contadores, quiero mostrarles algo. Lo que, lo que hay de material y lo que vendrá. Cuidado ahí. Aulas virtuales. No, 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 no es aulas virtuales, perdón. Cursos virtuales. Ok, vámonos al plan que está aquí. Sí, 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 está. Ok, a ver, hay un material que ya está, ya está subido. Quizá no lo han visto, pero lo voy a volver a mencionar. Eh, este material es un cipeado, son programas de auditoría, templates, archivos, esqueletos. A ver, programas de auditoría. A ver, ¿qué tenemos? Descargas, programas de auditoría, programas de auditoría. A ver, cuentas por curar, ¿ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, yo no tengo el Office, les cuento. Yo todo lo trabajo en el Drive. Entonces, no le voy a dar a editar edición porque me va a cerrar el archivo, ¿de acuerdo? Pero eso no afecta en nada. Ok. El archivo o el cipeado que van a encontrar es un ejemplo de esqueleto, template, como lo quieras llamar, donde eh, el cual te sirve a modo de papel de trabajo, porque esto también es un papel de trabajo, dijimos, ¿ok? Aquí brindamos las pautas a seguir, el objetivo que debes perseguir como auditor, como auditora, cuando quieras evaluar el componente cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Es un esqueleto aquí, por supuesto, lo puedes modificar incluso, donde determinamos los objetivos de auditoría en función con las afirmaciones. Entonces, hay una tablita bastante interesante, pero a donde quiero centrarme más es aquí, el procedimiento, lo que vas a realizar. Este es el desarrollo ya de tu estrategia, ¿de acuerdo? Entonces, para el rubro o para el componente, cuentas por cobrar, ¿qué vamos a hacer? Mira, a ver, a ver, tenemos dos, eh, dos partes, vamos a decir. La visita preliminar, ¿qué vas a hacer, Víctor? Uno, dos, tres, cuatro bullets, cuatro puntos. Y para la visita final, lo que tienes que hacer es, por supuesto, son estos procedimientos, por lo menos son nueve que se han planteado, ¿ok? Se realiza una conclusión y termina. Recuerden esto, chicos, por favor, algo muy importante que vimos en el tema de papeles de trabajo. Importante que cierres con una conclusión. No te olvides de esto. Es importantísimo cerrar con una conclusión. No te olvides. Entonces, aquí hay una descripción, hay ejemplos eh, sobre los procedimientos a realizar. Vámonos a la visita final. A ver, ¿qué podemos encontrar, no? Solicita, Víctor, solicita los análisis de cuentas. Comprueba las extensiones aritméticas y liga con el balance de comprobación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es prácticamente afirmar que el análisis de la cuenta a nivel de integridad primero liga con el balance de comprobación. Perfecto. Y que los cálculos, los primeros cálculos de antigüedad estén macheados, que el análisis que te entreguen, muchas veces pasa que te entregan pegado en valores, ¿no? Entonces, súmalo tú mismo súmalo, verifica la integridad, la totalidad, como también le llaman, primero de la partida. ¿Cuántas veces me ha sucedido eso? Y les cuento como anécdota personal que me marcó también. Cuando estaba y justo qué coincidencia que estoy mostrando el análisis de las cuentas por cobrar. En una compañía del sector textil, realizamos la visita, pero por supuesto, la preliminar y la final, y me confié porque en la preliminar
encontré que la cartera macheaba, ¿no? Primero, mis pruebas de integridad de la cuenta hacían match con el balance de comprobación, con el estado financiero emitido, todo formulado, excelente. Y eso fue en la preliminar. Y en la final me entregan el archivo pegado en valores. La verdad que me confié, un error totalmente mío, me confié, no sumé. Por lo tanto, las pruebas de integridad fallaron. Eh, lo tomé como una lección. Entonces, algo que yo transmito también y que puede sonar de repente algo mínimo, ¿no? No dejes de hacer ninguna de estas oraciones. Si te dicen comprueba, Víctor, comprueba. No es que, en la preliminar estuvo bien y en la final me voy a confiar. No, 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 no. No dejes de hacer ninguna de estas actividades, chicos y chicas. Lo mismo para contabilidad, lo mismo para costos, lo mismo para procedimientos administrativos y lo mismo para finanzas, etc., etc., etc. No dejes de hacer ninguna de estas líneas, por más sencillas que sean. No te confíes, por favor, tómalo como un consejo. Entonces, una más, y con esto cierro. ¿Ok? Segundo procedimiento, segunda actividad que hay que realizar. Efectúa la comparación de los saldos del año con los del año anterior y explica las variaciones. Saldos acreedores, grandes, cuentas nuevas, cuentas sin movimiento, etc., etc., etc. Entonces, las variaciones. Este punto recuerdo mucho, lo recuerdo mucho. Cuando hablamos de papeles de trabajo, uno de los grupos dijo, profesor, las variaciones, análisis vertical, análisis horizontal. ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo clarísimo. Entonces, han aplicado un procedimiento de auditoría. Muy bien. Entonces, aquí están las pautas, chicos. Y este esqueleto eh, eh, cubre gran parte, por supuesto, dependiendo de la especialidad o dependiendo de la industria que vas a revisar o que vas a auditar, etc., estos procedimientos van a sufrir algunas modificaciones, pero no creo que sea, digamos, lo sustancial. La idea creo que te va a servir, así que bueno, espero la verdad que te ayude. Bueno, aquí hay un esqueleto, un ejemplo de programa para las cuentas por cobrar. Una chiquita, una más, a ver, una que de repente no es tan revisada. A ver, los intangibles. Tenemos por acá. A ver, vamos a ver. Programa de auditoría para, hoy, perdón, ok. Programa de auditoría para los intangibles. Bueno, mis objetivos definidos, procedimientos. Quiero ver los procedimientos. Ajá, súper corto esto. A ver, quiero revisar aquí. Procedimientos de auditoría. Hemos realizado los procesos. No, esa es la conclusión. No quiero esto. Me voy a la visita preliminar. Otra vez. Entonces, definimos. Revisa la carta de control interno del año anterior y haga un seguimiento de las situaciones reportadas. Lo que reportaste en el año anterior, verifica si continúa o fue levantado, ¿no? Prepara en base a tu libro mayor un resumen del movimiento, ¿ok? De las cuentas que controlan el costo como las que controlan la amortización acumulada. Cotejar los saldos iniciales con los papeles de trabajo del año anterior. Realiza el recálculo de la amortización, ¿ok? Y bueno, conciliar el monto de la amortización con el cargo a los resultados del ejercicio. Valida que no solamente los cálculos sean correctos, sino también que los registros o la presentación en el estado de resultados, por supuesto, esté correcta. Aquí saben lo que yo agregaría. ¿Se acuerdan, chicos y chicas, que en las secciones o en los temas en las sesiones de papeles de trabajo, hicimos un paréntesis y hablamos sobre los criterios para reconocer qué forma parte del costo de un activo? Entonces, aquí también, por supuesto que entra, ¿no? Aquellos desembolsos que estás activando cumplen con los lineamientos de la norma. Por supuesto, primero marco conceptual,
y segundo, a la norma específica, la NEC 38. Entonces, por supuesto que se puede agregar, sí, coincido. Y bueno, aquí tienes otra guía, otro esqueleto sobre programa de auditoría. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna consulta? Este material sí está cargado, ojo, aquí está. Pero adicional a ello, voy a ir cargando uno, estos tres ejemplos más que quiero proyectar y mostrarles. Aquí tenemos casuísticas sobre planeamiento, que esto sí pretendo conversar con ustedes, desarrollarlo hoy, ¿sí? ¿Alguien quiere intervenir, perdón? Hola, no pude ver, pero a ver, quizá fue un error del micrófono. Bueno, sigo entonces. A ver, entonces esto voy a ir subiendo este material y ¿qué más? Esto no quiero. Aquí, ok, quiero ir a la NIA 300. Ok, a ver chicos, algo que dije hace unos minutos, que esta NIA, esta NIA nos habla de planificación, pero no es la única, no es la única norma que nos habla de planificación, ¿no? El término o el desarrollo de una planificación conlleva un bloque de normas que nos van a dar las pautas. Entonces, me parece que esta es como que la primera que debemos de revisar. Entonces, quiero mostrarte un poquito sobre solo el alcance, que es lo que, donde encontramos el objetivo y un poquito sobre eso. Primero, la NIA 300 tiene un nombre bastante extenso y lo dice, Planificación de la Auditoría de Estados Financieros. ¿De acuerdo? Recuerda este título, Planificación de la Auditoría de Estados Financieros. Entonces yo me voy a ir a ver aquí. Esta norma internacional, Planificación de la Auditoría de Estados Financieros, debe interpretarse, chicos, conjuntamente con la NIA 200. Mira, ya te está diciendo qué otra norma va, digamos, amarrada a ella, ¿no? Va amarrada. Y no me acordaba de ella. Tenía yo en mente otras normas. Pero bueno, excelente esto. Debe interpretarse conjuntamente con la 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y la realización de la auditoría en conformidad con las normas internacionales. Ok, te la presenté un poquito. ¿Qué más? Aquí me quiero centrar un par de párrafos, revisaré con ustedes y después podemos irnos a los casos, ¿no? Creo que con los casos vamos a poder entender un poquito mejor. A ver, esta norma de auditoría, la NIA 300, trata de la responsabilidad que tienes tú como auditor o como auditora de planificar una auditoría de estados financieros. Esta norma está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes una compañía que o mejor dicho, cuyo principio de empresa en marcha está en cuestión, vas a tener que tomar otras medidas, otras acciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quién me brinda un ejemplo de lo que es empresa en marcha? Por favor, para aclararlo ante todos, ante la audiencia. Empresa en marcha, ¿quién me brinda una descripción de empresa en marcha? ¿Mm? Mientras tanto, yo voy a la doctrina. Vámonos al MEF, NIF, para que veas que las normas internacionales nos hablan de empresa en marcha, chicos. A ver, NIC 1 debería estar aquí. Control F, empresa en marcha, no está. Entonces debería de estar en el marco conceptual, salvo que esté buscando mal. Bueno, lo voy a descargar por si acaso. ¿Quién me ayuda? Hice una consulta. NIC 1, descargas. A ver, marco conceptual. F. Acá está. Hipótesis del negocio en marcha. Entonces estaba en el marco conceptual. Muy bien.
Vamos a responderlo entonces. Modo conceptual, lo voy a descargar un segundo. Descargas. Muy bien. A ver, solo necesito sacarme un clavo aquí. Yo creo también haberlo encontrado aquí. Marcha. A ver, está buscando. Aquí está. Claro. Negocio en marcha. Ok. Claro, la NIC 1, por supuesto. Muy bien, chicos. ¿Qué dice el hipótesis o la hipótesis, perdón, de negocio en marcha? Dice, leeré un par de líneas y de ahí vamos a explicar. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una compañía para continuar en funcionamiento. ¿Ok? Una compañía elaborará los estados financieros bajo el hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar la actividad. A ver, cuando tú quieres emprender o tener un negocio o cuando acudes a un centro de trabajo, ¿has escuchado la frase que alguien diga, mira, Víctor, voy a crear un negocio solamente por 5 años y de ahí me voy a ir y de ahí lo voy a liquidar, voy a cerrar? ¿O habrá escuchado alguna frase similar o que diga alguien, mira, Víctor, voy a crear una empresa por un añito, por un año, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va y de ahí ya podemos cerrarla o nos expandimos? ¿Han escuchado una frase así? ¿O se escapa un poquito de la lógica? ¿Tendría sentido que alguien diga voy a crear una empresa solamente por 10 años, por 5 años? ¿O la idea es que el negocio mantenga, ¿por qué no, la vida eterna? La idea es que se Pues, mantenga en un tiempo definido, indefinido, profesor. indefinido, muy bien, Así exacto, es. ¿no? Entonces, eso es lo que buscan los negocios. Y hay algo más. Hablando de eso, gracias Alejandro, hablando de eso, no recuerdo el párrafo, voy a ser súper sincero, no recuerdo el párrafo exacto, pero en la sección del marco conceptual te hablan de que estas normas son aplicadas para negocios que buscan generar el lucro y va de la mano con el emprendimiento que podamos estar revisando, evaluando. Entonces, tú preparas estados financieros bajo esa hipótesis, como dice la norma, bajo un negocio que venga operando a lo largo de los años. Y cuando estés en una causal de liquidación, como lo que estoy resaltando, tendrás que tomar otras estrategias. El estado financiero tendrá otra presentación. Entonces, y lo mismo, regresando a nuestra norma 300, te dice lo mismo. Vas a aplicar las guías que te brindo, ¿dónde está? Ya lo cerré, creo. Aquí, vas a aplicar las guías que te voy a brindar bajo un negocio recurrente, bajo una auditoría recurrente, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en consideración, porque si estás ante un negocio en liquidación, hay que tomar otras estrategias, ¿ok? Entonces, quiero dejar un poquito en claro eso. Las consideraciones adicionales según el cargo de auditoría inicial figuran separadamente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí me voy a centrar. Párrafo 2. La planificación de una auditoría implica establecer una estrategia global en relación al encargo y, por supuesto, desarrollarás tu plan. ¿De acuerdo? Em, dice, la gestión de calidad de los encargos. No, aquí. Entre otros, los siguientes puntos a considerar en tu plan de trabajo. Esta norma ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría. Hay áreas que son clave, que no puedes dejar de indagar, de revisar, de preguntar, de realizar pruebas. Y eso lo determinarás con el entendimiento del negocio. Recuerden, por favor, otro de los bullets que hablábamos en nuestra sección anterior. Clave, chicos, tómalo como un consejo. Preocúpate al inicio por entender el negocio. No te olvides, por favor, de eso. Importantísimo. Sí, Conocimiento de negocio, hasta de la eh, parte técnica, profesor. sí, sí. Hola.
Sí, le decía, conocimiento de negocio, entendimiento, inclusive hasta cómo funciona el área técnica para poder entender mejor, profesor. Ah, eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, por supuesto, hasta el área técnica, el área operativa. Muy bien, gracias. No pude ver, creo que es Carlos. Alejandro Angulo, profesor. Alejandro, gracias, Alejandro, gracias. Muy bien. ¿Alguien más desea intervenir por ahí? No pude ver quién, había un micro. Pablo, adelante. Pablo. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Sí, Bueno, Pablo, buenas noches. quería comentar el tema de conocimiento y entendimiento del negocio. Si no me equivoco, eso está de acuerdo a la NIA 315, ¿no? La idea de cuando nosotros está en la etapa de planificación de auditoría, nosotros, la idea es conocer, entender a fin de qué, evaluar los riesgos tanto internos como externos, ¿no? De tal Sí. forma que nosotros hagamos una planificación adecuada. ¿A partir de qué? A partir del conocimiento de la entidad, ¿no? Entonces, ahí Ujú, es donde se acostumbra a hacer pruebas de recorrido, ¿no? A fin de determinar si los controles que tienen las áreas son eficientes o deficientes, ¿no? Y en razón ujú, a ello eso. nosotros damos procedimientos sustantivos, ¿no? O Ujú, pruebas de control también en su momento. Y luego hace un momento habló sobre lo que corresponde a la empresa en marcha. ujú, Bueno, se parte que una entidad o una empresa está en funcionamiento, ¿no? ¿No? sí. En caso nosotros durante el proceso de auditoría o al término de la auditoría identificamos que la empresa puede estar de repente en un tema cae en el riesgo de empresa en marcha, ¿no? Porque es un riesgo, ¿no? A partir de que de repente Sí. está muy apalancado, X cosas, ¿no? Nosotros podríamos, cabe la posibilidad, evaluando, ¿no? Se le comunica al titular y a partir de la comunicación al titular no logra superar a partir de las propuestas que ellos puedan plantear con las áreas que correspondan y no supera, nosotros podríamos sacar en nuestro dictamen un párrafo de énfasis comunicando el hecho. Mm, Si bien es cierto, no va a determinar, no afecta el esto, ¿no? Porque los párrafos de énfasis, según la NIA sí. 706, ¿no? No cambia, ¿no? O sea, no afecta si es ¿no? Abstención, ¿no? No afecta, no cambia el esto, ¿no? Puede ser Ujú, limpio con un eso. párrafo de énfasis, ¿no? Es más o menos lo que he visto eso, que eso quería comentar. Excelente, Pablo. Qué buen mensaje, chicos. Qué buen mensaje, gracias. Y permítame contarles una anécdota chiquita, chiquita, y que seguramente de repente les refresco algunos casos que ustedes puedan haber tenido y si quieren compartirlo con los chicos, adelante, pueden activar el micro. Por ejemplo, hablando de eso, de empresa en marcha, em, recuerdo una compañía del sector hidrocarburos, ¿ok? Para ser específico, una petrolera que estaba realizando trabajos en Iquitos y en Tumbes, ¿ok? Pero tenía unos por lo menos 10, 15 años realizando trabajos de estudios, investigación, y cuando se le realiza la auditoría, eh, la deuda, porque era una subsidiaria de capitales australianos. Entonces, la figura era esta, para ser súper rápido. La matriz inyectaba dinero a la subsidiaria, a la hija, y le decía, ok, tienes un plan de estudio en Piura y en Iquitos, perdón, dije Tumbes e Iquitos, ¿cuánto necesitas? 3 millones de dólares, toma. Al año siguiente o a los 2 años después, necesito 5 millones más, toma. Necesito 6 millones más, 2 millones más, toma, y así sucesivamente a lo largo de 10 años. Si la memoria no me falla, porque ya han pasado, a ver, esto es una experiencia, les digo, del 2015. Si la memoria no me falla, la deuda que había era de 470 millones de dólares. Ojo, la moneda funcional era el dólar, entonces todo era presentado en dólares. 470 millones de dólares, donde después de realizar el trabajo de campo, yo era practicante, ok, pero me ganaba mucho yo escuchando lo que hablaba el equipo, ¿no? Estaba ahí. Ponían en juicio
esta empresa tiene algún riesgo de entrar en liquidación, ¿hasta cuándo la matriz va a seguir inyectando dinero? ¿No? Entonces, pone en tela de juicio qué va a pasar con ello. Entonces generaba muchas discusiones, discusiones en el buen sentido de la palabra, quiero decir, ¿no? Conversaciones, gerentes, directores, los jefes o la dirección, ¿no? Y bueno, se buscaba que en esas reuniones la matriz demuestre que el negocio no está bajo este causal de que si va a cerrar o va a seguir por cuanto más, y que demuestre que el negocio, por supuesto, pueda seguir operando. Por supuesto que la matriz tenía una capacidad de liquidez demasiado fuerte. Y bueno, eso fue un poquito mi anécdota. La verdad que no pude sacar las conclusiones porque eso lo veían otras personas, pero es un poquito mi experiencia, como eh, me ponía nervioso con ver tantos millones de dólares ahí en revisión, y bueno, se me quedó muchísimo como anécdota, ¿ok? A ver, hay un chat por aquí. Ok, buenas noches. Bueno, es un poquito mi anécdota de empresa en marcha. La verdad que ver casos de empresa en marcha no es tan común. Y si alguien de ustedes tiene alguna anécdota que nos pueda o que desee compartir, adelante, lo pueden hacer ahora. Ok, si Profe, no, buenas sí, noches. ¿Puedo hacer una consulta? Jaime, sí, Sí, puedo hacer una consulta. Sí, sí, buenas noches, profesor. Disculpe que lo adelante, corte. Jaime. Sí, Jaime. Eh, es el tema, entiendo cómo se llama dentro del proceso de auditoría, el tema de la planificación, lo que es como se llama la ejecución y los informes, la importancia como se llama de la parte como se llama de planificación, Ujú. como las visitas previas. Mi consulta era la siguiente. El memorando de planeamiento es la conclusión de la parte de la planeación de auditoría. Eso quería preguntarle, profe. El memorando de planeamiento Sí, es el entregable, ¿cómo dijiste? Perdona, es el entregable de tu plan de auditoría. sí, esa es mi pregunta. Ok. O sea, como informe final de la parte de Ujú. planeamiento. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Te hago una pregunta. ¿Qué parte, o mejor dicho, en ese memo, cuál es el contenido de ese memo? ¿Qué campos cubres? A ver, ya. En ese memo lo que yo he visto es, se informa todo, ¿no? Ujú. La planificación, los, los programas, los responsables, los riesgos, el historial previo de la empresa y básicamente como se llama todo, eh, las cosas genéricas de lo que se ha podido recabar en la visita inicial que se ha hecho, ¿no? A la empresa, ¿no? Mm, ujú, Entonces, bueno, como yo miraba de que era preocupante elaborar el memorando de planeamiento, porque pedían a la información de qué cosa a primer ojo habíamos sacado, ¿no? ujú, Entonces, eso yo quería confirmar con usted de que si ese documento, con eso culmina la parte de planeamiento. Ok, interesante. Muy bien. A ver, yo considero que sí, y lo voy a decir por qué. A ver. El memo, el memo suele consolidar y documentar todas las decisiones, digamos, y evaluaciones clave que has realizado. Como por ejemplo, se me vienen a la mente el entendimiento del negocio, esperaría que esté en ese memo, la estrategia que vas a seguir, ¿no? La materialidad, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Y bueno, creo que con Las eso ya está estrategias, los procedimientos, los eh, funcionarios, muy bien, muy bien. Entonces, el equipo, las horas de trabajo, todo eso. ujú, ajá, excelente, eso también. Y de repente, gracias por eso, de repente se me escapan una que otra variable, pero sí, el alcance, la materialidad, los riesgos. Entonces, si ese memo tiene esos campos, la respuesta es que sí. Entonces sería el documento final y formal
del planeamiento, ¿de acuerdo? Sí. Gracias, profe. Sí, Ok, profesor. Profesor, sí, chicos, adelante. Sí, profesor, concuerdo con lo que dice el compañero. Creo que el compañero se refiere a las auditorías financieras gubernamentales que hacen con la Contraloría. Entonces, en ese caso, el memorándum sí viene a ser como que el entregable final de la parte de planificación, porque abarca todos los puntos que usted ha mencionado en ese aspecto. Entonces, generalmente en una auditoría privada, no, bueno, por lo que he visto, generalmente suelen usar más se enfocan en lo que son los controles internos, ¿no? Los controles Ok, internos y en el informe final donde está el dictamen. muchas gracias. Sí, 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 me has hecho profesor recordar algo interesante. ¿Sí? Gracias, Donis. Rodolfo Cano, sí. Rodolfo, adelante, Sí, Rodolfo. justo es verdad todo lo que comentan. El informe el memo de planeamiento de auditoría es el primer entregable que se hace en las auditorías gubernamentales, ¿no? Y Ujú, tiene todo el contenido de la estrategia, el enfoque y digamos, en base de tablas se determina justamente las cuentas a revisar que tienen mayor impacto con ujú. relación también con el monto que es el que se tiene que considerar, ¿no? Para tomarlo en cuenta, ¿no? Pero esto sí, sí es cierto y ese es el primer entregable. El segundo ya es la ejecución de la auditoría, ¿no? Gubernamental. Ujú. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. Rodolfo, muchas gracias. Coincido. Gracias. Gracias. Buen punto a discutir, ¿no? Porque para términos gubernamentales, sí, por supuesto que cumple un rol más por la formalidad, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que hay normativas que lo sostienen, ¿de acuerdo? Gracias, chicos. Pablo, adelante. Profesor, disculpe, mire, en relación a a lo que menciona con el tema de planificación y los entregables que hacen en la Contraloría, si bien es cierto, eso sí es cierto, pero nosotros, cuando hacemos una auditoría financiera, nosotros nos guiamos por la NIA, que es la norma internacional. Y si más no me equivoco, la Contraloría también se guía. Es más, ellos agregan algunas directivas en relación a los entregables, porque es lo que le van a pagar a la SOA, pero toda su normativa que regula las auditorías financieras por parte de la Contraloría de las Sociedades del Estado toma como base las mías. Entonces, en el caso de las privadas, ¿no? Que no son el Estado, también nosotros se termina la parte de la planificación, ¿no? Con el memo de planificación. Algunos le dan otro nombre, ¿no? Pero todos terminan con esa fase porque también cuando haces un contrato que es lo que marca la NIA 2.5, creo, si más no me equivoco, en relación a lo que es la propuesta de auditoría, también en las privadas establecen plazos. O sea, tú firmas un contrato en las cuales tú tienes que cumplir tus plazos. Por eso es que hay una etapa de ejecución en la cual los auditores, antes, ahora ya no es mucho, las entidades privadas, llámese las petroleras, ¿no? Los carburos, las industriales, los auditores le asignaban un espacio en la entidad, en la empresa en este caso, no me refería a públicas, sino a privadas, y hacían la auditoría, solicitaban información y a partir de ahí terminaban los plazos, llevaban su información, lo registraban en su sistema y concluían las etapas, ¿no? Pero también hay un contrato que establece, ¿no? Que es la misma que entre comillas debería tener la Contraloría y bueno, solamente la diferencia es una que es pública y otra es privada, pero en ambos casos Claro, nosotros nos regimos también por los contratos y eso es lo que establecemos en nuestra claro. Profesor, propuesta ¿puedo de opinar? auditoría que regula la ANIA 205, si más no, ¿no? Entonces, en ese caso, si nosotros hacemos una propuesta porque nos invitan, ¿no? A ver, mira, señora empresa, Sosoa tal, quiero que me hagas una propuesta de auditoría para tal, quiero que veas el periodo uno 2, ¿no? Algunas son recurrentes, también hay que considerar que algunas son recurrentes, entonces cuando es una entidad nueva, siempre el auditor toma su premisa, ¿no? Y antes de presentar su propuesta, con poco toma conocimiento de la entidad, porque también a veces de repente puedes encontrar entidades que por primera vez nunca le han hecho auditoría
y empiezan las complicaciones de que no tienen ningún sistema adecuado y a veces tú asignas horas hombre, más cuando al final de repente necesitas más horas hombre o más personal y entre comillas, ¿no? Entonces, eso es básicamente mi comentario, ¿no? Súper, Profesor, muchas gracias. para Gracias, complementar Pablo. un poquito, Sí, ¿sí? adelante, Rodolfo. Bueno, se usan las NAGUs, ¿no? Que le llaman Ujú, las NAGUs. ujú. Y aparte de eso lleva un manual de auditoría, ¿no? Que es para lo que es la entidad, la auditoría gubernamental, ¿no? Eso nomás quería agregar. Sí, muchas gracias, chicos. Algo que recuerdo y que puedo agregar a lo que todos ustedes dicen que es excelente, las NIA buscan o tienen como un propósito buscar la razonabilidad, porque tú opinas sobre una razonabilidad, ¿verdad? O buscas eso, realizas pruebas para dar una opinión sobre esa razonabilidad o no. Ahora, también recuerdo yo que las NAGU eh, van orientadas a buscar o a realizar pruebas para ver el uso de los fondos públicos. Creo que va por allí también, como un poquito de valor agregado, puedo decir. Eh, si me preguntan, Nagu, me quedo ahí un poco corto, ¿ok? Pero algo puedo decir de eso, de las NAU, que siempre hay un fondo más por lo legal, por lo contractual y por el manipuleo de los fondos. Entonces, es un poquito lo que puedo adicionar. No sé si alguien más desea intervenir, chicos. Profesor, una pregunta, ¿NAGU a qué se refiere? ¿Las normas de autoridades gubernamentales? Porque yo he escuchado las Así. NAGAS, Ujú. A ver, no hay porque problema. lo que Vamos a yo sé, buscarlo. yo lo que sé de NAGAS es que las NAGAS regulan, o sea, las NIAs regulan todo el proceso de auditoría, cómo debemos hacer la auditoría a los auditores, mientras que las NAVA está relacionado a las características que deben Ok, tener allá los auditores propiamente, sí. ya los Ah, auditores. O sea, por ejemplo, un auditor no hay forma que podría tener antecedentes penales o de ujú, corrupción o de colusión, porque las NAVA regulan, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento, ¿no? Que deben tener. O sea, ya va asociado a los profesionales que hacen la auditoría. ¿No? O ok. sea, ciertas características, ¿no? Ciertas características que deben tener, ¿no? Pero, y las NAU creo que es las normas de autoridad gubernamentales, que eso sí, sí lo he leído, que lo toma Contraloría, pero sobre la base de las NAGAS, que es la matriz, pues, ¿no? Mm, ¿Ves? Ahí claro justo, que ¿no? sí. Ahí está en su esto que está publicando, pues, ¿no? Ujú. Sí. Sí, interesante pregunta. Se me viene a la mente como tratando de buscar una analogía, chicos. ¿Se acuerdan cuando, a ver, de repente me voy muy atrás, ¿ah? 2008 debe ser. Yo, por ejemplo, comencé a estudiar en el 2008, ¿ok? Ingreso a la universidad, y en ese momento se hablaba de principios contables, ¿no? Principios, y teníamos un plan antiguo, un PCGA que después cambió a PCGE y se hablaba mucho de principios contables. No se hablaba mucho de normas internacionales porque esa es tu doctrina, ¿no? Pero se hablaban de principios que eran una base que después que estaban estipuladas en el marco conceptual, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de NAGA, son las normas de auditoría generalmente aceptadas. NAGA, sí, 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 normas de auditoría generalmente aceptadas, claro. Entonces, antiguamente había PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, esto es más, las NAGA son más a ver, doctrinario, es más teórico, pero no es que se hayan dejado de utilizar. Las aplicamos de manera implícita, están en nuestra práctica, así como los PCGA que están también recogidas, ¿no? Entonces, en eso, esa es la diferencia con las NAGA, que lo pueden ver ahí en la pantalla. Me había olvidado, honestamente, de las NAGA, pero sí, excelente. Entonces ahí lo hemos buscado. Gracias ahí por la respuesta también en el chat.
Normas de auditoría generalmente aceptadas, exacto, Hans. Blanca nos dice, las NAU son los criterios técnicos que regulan el desempeño de los auditores en el sector público. Y aquí ayudándonos un poquito también de la IA, ¿qué me dice aquí? Son obligatorias para el control del sector público. ¿Ok? Entonces, tampoco no quiero explayarme aquí, de repente se nos va la hora, pero también un poquito que las NAGA te dicen un poquito sobre eh, el auditor tiene que ser independiente, recuerdo mucho eso. Era como que la ley, tienes que ser independiente, ¿no? Y en cuanto a una adicional que puedo decir, hablaban también del planeamiento, ¿verdad? Hablaban de planeamiento, y ya no me acuerdo más, no me acuerdo más honestamente sobre las nagas. Si me dicen cuáles son las nagas, me voy a quedar corto si me piden describirlo, ¿ok? Claro, las nagas son para... Exacto. Muy bien, chicos, entonces espero que con esto haya podido responder o complementar un poquito de lo que ustedes han intervenido. Está excelente. ¿De acuerdo? Sí. ¿Pasamos a otro tema o desean comentar un poquito más? Lo voy a ir anotando aquí. Retrocedo un poco aquí. Me voy al databook, este Excel, que son nuestros apuntes. Anoto, lo anoto porque vamos a anotar clase 30 del 1, ¿ok? Ok, primero estuvimos hablando de NIA, primero estuvimos hablando de NIA 300, de la planificación de auditoría, después comenzamos a hablar de NAGU, ok, aplicar normas aplicadas únicamente para el sector público, ok. Cuando hablamos de NIA versus NAGU, ¿qué dijimos? Que las NIA buscan la razonabilidad de los estados financieros, mientras que, punto, NAGU, además de buscar la razonabilidad, NAGU se orienta al manejo o ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? Se orienta eh, a verificar, no, creo que verificar no me gusta ese término, se orienta eh, al manejo de los fondos públicos, legalidad, ¿ok? Y por supuesto la razonabilidad, ¿no? No es solamente un único gap. Y otro tema interesante, nada, las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿ok? Algunas que puedo recordar, independencia, planeamiento, supervisión y por ahí, etc., etc., se me queda chica la memoria. Eh, así como, así como había un PSGA, principios de planteamiento generalmente aceptados, que después van con las NIF, tipo analogía, ojo chicos, sin, solamente en plan de analogía para, digamos, recordar y no olvidarnos. Listo, he tratado de anotar las palabras clave que hemos venido conversando. Muy bien, nos quedamos aquí. Ajá, ahorita vamos a hablar de unos casitos. ¿Dónde estás? Creo que ya cerré la norma, estaba aquí. Planeamiento, mía. Ok, antes de seguir, creo que ya habíamos barrido. A ver, permíteme. Ok, nos quedamos aquí. Mm, Objetivo. Ok, el objetivo de la norma 300 es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. Planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. Eh, Hablando del memo, que hay una estructura, digamos que recomendada, ¿no? A seguir, o campos que tiene que contener, que de hecho ya lo habíamos mencionado un poquito, la estrategia, la materialidad,
el entendimiento del negocio y otros campos más que de repente se me van en estos momentos. Después voy a compartir un esqueleto de ello, un archivo así como guía para ustedes. Antes de ello, entonces, actividades preliminares, bueno, esto, etc. Vamos a minimizar esto. Quiero mostrarles unos ejemplos más que voy a compartir con ustedes y de ahí vamos a desarrollar casos. He traído casos para analizar un poco, buscaremos la mejor respuesta A, B, C, D, etc. y conversaremos todos, ¿ok? Bueno, entonces estamos, ok. El siguiente archivo que he traído a ustedes es un programa para caja y bancos, ¿no? Eh, ¿Qué pasos vas a realizar? Cuál es tu estrategia cuando tengas que revisar el componente caja y bancos? Este es un ejemplo de una agencia de marketing, por lo tanto, la redacción o los pasos está orientado a este tipo de negocio, ¿no? Consultoría, ¿ok? Hacer un seguimiento de los asuntos reportados en la carta a la gerencia del año anterior, aquí, punto. Solicitar la preparación de cartas dirigidas a los bancos con los que la compañía hizo transacciones durante el año. ¿Esto qué sería? La circularización. A ver, permítanme, punto, etc. Entonces, hay una estructura, un diseño aquí, dependiendo de la industria, y aquí viene el ejemplo 2. No, este es un comercial de alimentos. Bueno, le cambié el nombre, pero este es otro rubro. Entonces, a donde quiero ir, chicos, es dependiendo de la industria, podrás tomar una parte del esqueleto y otra, por supuesto, modificarla a tu criterio. Entonces, aquí también, examen interno. Lee la carta de la gerencia del año anterior y haga un seguimiento de las discusiones. Visualizar las consideraciones bancarias respecto al último mes y reportar las partidas antiguas pendientes, etc, chicos. Entonces, aquí hay otro esqueleto para ustedes, caja, cheques, cuentas bancarias. Uf, y seguimos revisando, pero va a quedar para ustedes, ¿ok? Finalmente, un ejemplo 3 que tengo, bueno, esto también cerramos. Un ejemplo 3, hay una narrativa. No a lo largo del tema de papeles de trabajo, y hoy, hablando de planeamiento, no recuerdo haber hablado sobre narrativa, ¿no? Pregunto, ¿qué es una narrativa? ¿Quién me ayuda? Este es de otra empresa, Servicios de Ingeniería Civil, miren, Servicios de Ingeniería Civil, ¿no? ¿Quién me dice, quién me ayuda? ¿Qué es una narrativa? Profesor, Sí, una narrativa podría ser una explicación sobre alguna partida o algún procedimiento. sí, Profesor, sí. buenas. Gracias. Sí, ¿me llama a escuchar? Sí. Sí, entrando. Sí, Sí, justo yo compartí con el equipo una narrativa en la clase pasada con otro profesor que tenía en Ernst Young de los procesos de crédito minorista en el Banco de la Nación. Una narrativa es básicamente la descripción del procedimiento que se eso. puede también escribir como un programa, pero en este caso es un poco más contexto, digamos, ¿no? Un poco Ajá. más narrativa, como tal cual. Eh, ¿No? muchas gracias. Sí, coincido con los comentarios. Adicional a ello, Driller dice, son los procedimientos. Blanca dice, es la descripción detallada y escrita de un proceso, sistema o ciclo de transacciones. Sí, y a esto yo me uno. eh, un, yo recuerdo que después de una narrativa me pedían el flujograma. Es como ya es el dibujo de esa narrativa. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Se utilizan para entender, exacto, y conocer el negocio. Muy bien, sí. Entonces, la narrativa es la descripción escrita y estructurada de cómo funciona un proceso dentro de la empresa y se utiliza para entender un negocio. Eso. Muy bien, chicos. Sí, resumo todo, recojo todas las ideas, ¿no? La Sí, narrativa, profesor, sí, adelante, María.
Profesor, buenas noches. En narrativa también se puede comprender todos los procesos de una entidad. Como bien hemos Mm, evaluado los controles internos, ello sí, implica también los procesos que cada área maneja, ya sea una entidad privada o pública, ¿no? mm, Dependiendo de qué área nosotros estemos auditando. Entonces, en ujú, la narrativa damos la comprensión de la entidad, parte de los flujogramas, vemos la estructura en forma muy genérica, pero sí, también haciendo ver cuáles son sus procesos o su estructura interna, ¿no? muy Operativa. bien, muy bien, exacto. Parte, Ujú, ajá, parte y se utiliza para entender el negocio. ujú, Exacto, como dijo Miguel. Excelente ujú, también, chicos, muy bien. Y Lidia nos dice, el flujograma se usa para comprender y evaluar eso, detectar riesgos y sustentar los hallazgos, ¿no? Muchas veces pasa, ok, todo lo que te han dicho en la narrativa se cumple, porque una cosa es lo que te digan, una cosa es lo que tú puedes, la información que tú recopilas y lo vas analizando ya, pero hasta ahí vamos, ok. Segunda etapa, de verdad todo eso se realiza, ¿no? Y bueno, vienen las siguientes pruebas que aplicas. Entonces, sí, la narrativa, por supuesto, nos permite entender el negocio, entender ya la parte operativa de alguna actividad que se quiera evaluar. En este caso, el ejemplo que yo tengo aquí es sobre los desembolsos de efectivo, ¿no? Entonces, dice, solo leeré un párrafo. Una vez contabilizada la factura de compra, el asistente contable envía todo el legajo al tesorero, quien lo archiva en un file de facturas pendientes de pago. Sí, cuando éramos más a los papeles, mucho antes de la pandemia. Entonces, y comenzamos a hacer la descripción. ¿De acuerdo? En el momento que elabora las narrativas, me pasaba, seguramente ustedes, que ya encontrabas, conforme anotabas, encontrabas controles. Aquí recuerdo uno, la compañía no tiene un procedimiento de control que le permita determinar la integridad de los cheques contabilizados, ¿no? Qué buena herramienta esta de la narrativa. Bueno, etc, un poquito sobre la descripción de la actividad que estás analizando en este caso, algunos asuntos contables si es que encuentras, si es que lo consideras importante, etc. Muy bien, dejo este esqueleto también para ustedes. Ok, muy bien. Vámonos al Uy, a ver, voy a ir por mi cargador. Un segundo, por favor. Ahora sí. Bien, ya tenemos luz. Bien, vámonos aquí a este archivito que tenemos, que después lo voy a compartir. Planeamiento de auditoría. A ver. ¿Qué les parece este caso uno? A ver, adelante, vamos a dar unos minutos. Léanlo y conversemos. Va.
agroexportadora del norte, exporta, vende arándanos y paltas a Estados Unidos y Europa. La empresa cambió de gerente financiero y auditor externo en el mismo año. ¿Ok? Durante el planeamiento, la gerencia se niega a entregarle cartas de abogados y evita responderle preguntas sobre contingencias tributarias. ¿Qué haría usted? ¿Qué debe hacer el auditor como parte del planeamiento? O, en otras palabras, ¿qué haría usted como auditor o auditora? Incrementamos pruebas sustantivas. Reconsideramos la aceptación o continuidad del encargo. Reducimos la materialidad para que nos acepten. Confiamos en las confirmaciones externas. La gerencia se niega a entregar cartas de abogados y evita responder preguntas sobre contingencias. Así vamos a trabajar a lo largo de todo el trabajo de campo, chicos. Así, así vamos a estar en estas condiciones. ¿Mm? A, B, C, D. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Eh, a ver, vamos a mover el chat aquí. B. Reconsideramos la aceptación del encargo. Se puede dar una, sí, muy bien, se puede dar una abstención de opinión, es una limitación al alcance y generalizada. Muchas gracias. Qué buena respuesta, ¿ah, Miguel? B, opción B. B dice Lidia, la falta de cooperación de la gerencia genera dudas sobre su integridad, por lo que el auditor debe reconsiderar la aceptación o continuidad del encargo. Sí, yo también considero que debemos de reconsiderar la aceptación, ¿no? Entonces, el gerente está demostrando una falta de integridad y puede estar obstaculizando el trabajo del auditor. Sí. Ujú, sí. Deberíamos de reconsiderar el encargo, chicos. Sería eh, la respuesta. ¿De acuerdo? Ok. Gracias a todos. Vámonos con la segunda. A ver. ¿A qué hora es el break? ¿Alguien me puede decir? 8:30, profesor. Ok. Ah, chévere. Gracias, Luis. Entonces todavía estamos. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí el caso que viene es debatible incluso. A ver, vámonos. Creo que hasta pueden haber dos respuestas, ¿ok? Les voy adelantando. Dependiendo de cómo lo enfoquen, dependiendo de la experiencia de cada uno de nosotros también. Bueno, vamos entonces, la materialidad. Constructora andina. Sí, Rodolfo, sí, 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 sí. Sí, pensaba, bueno, lo voy a subir en el aula, ¿ok? Pero también lo puedo compartir en estos momentos. Solo que, bueno, está bien, lo puedo subir. Downloads, PDF, planeamiento de autoría. Aquí más que planeamiento que diga casos, ¿no? Casos de planeamiento de autoría. Guardar.
Ok, ahí está. Vamos a cerrar esto. Eh, archivo, enviar y boom. Ok, ahí está chicos. Repito, lo voy a subir también en la plataforma, es lo mismo. Ok. Eh, C, ingresos. B, patrimonio. Claro, por eso decía que no necesariamente, bueno, interesante. Ingresos, porque ahí ya deben estar expresados cómo corresponden las penalidades. Otra vez lo leo. Ingresos, porque ahí ya deben estar expresados cómo corresponden las penalidades que se reflejan como notas de crédito. Sí, interesante. Buen punto, Gerardo. Sí. C, ingresos, ya que refleja el volumen de operaciones y muestra el efecto en resultados. La respuesta sería, ¿seria o sería? Lidia, respuesta sería la C. ¿Qué más? Aquí pasa lo siguiente, ¿no? Que la utilidad antes de impuestos fluctúa mucho, dice, entre ganancias y pérdidas, debido a las penalidades que tiene el negocio. Y esas penalidades son actividades o acciones que pudieron haberse quizá evitado. Entonces, si vas a tomar una materialidad partiendo de la utilidad antes de impuestos, no creo que sea un buen termómetro, ¿no? Por todo lo que ustedes dicen, yo también creo que debe usarse los ingresos como base de materialidad. Podría también ser, eh, es una constructora, ¿no? Podría ser también sobre los activos, pero no encuentro tantos argumentos como para este sector que sea por los ingresos. Hay un comentario interesante que dice aquí, sí, justo, ¿no? Dice aquí Blanca y Miguel, dice, cuando la utilidad fluctúa, se deben considerar bases alternativas que sean más estables y relevantes. Muchas gracias. También dice la C. Miguel dice ingresos o costos totales del proyecto. Costos totales. Interesante, interesante. Sí, ok, muy bien. Creo que estamos con la letra C. Creo que gran parte de los comentarios dice la letra C. Nos debemos apoyar en una base más consistente como el patrimonio para definir la materialidad. Sería la B. Interesante, interesante. Y tampoco no me niego a que sea, a que sea la B, porque la norma, por supuesto que lo deja más a nuestro juicio, a nuestra experiencia, ¿no? Debemos determinar el nivel de importancia relativa. ¿Cómo podríamos determinar ese nivel de importancia relativa, María? Para entender esa pregunta. Aló, profesor. Hola María. Aló, sí, profesor. Opino cuando nosotros estamos evaluando los estados financieros, tenemos que ver bastante la parte de activos. Y dentro de los activos es algo que nosotros cuando vamos a elegir, ya sea por los métodos Ujú. de escoger la auditoría, puede ser por los métodos de materialidad o por los métodos de, ¿cómo se llama? Cuando hacemos por estadísticos, nosotros vemos ahí la importancia relativa, qué es lo que va a hacer que la empresa pueda demostrar mejor su giro o en este caso el resultado final, ¿no? Porque al final lo que importa es a qué resultado queremos llegar. Entonces Sí. eso va a hacer que esta evaluación que nosotros como auditores vamos a determinar vaya a ayudar a que estos estados financieros reflejen lo que necesita
necesita de repente reflotar o fortalecer esa parte de o esa área de la empresa, ¿no? Ujú. Sí, Por eso es interesante. la importancia relativa. Ajá. Ya te entendí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, por ejemplo, si son inmobiliarias como esta es una constructora o en una inmobiliaria, muchas gracias, en una inmobiliaria, en una holding, por ejemplo, sí me pegaría mucho a los activos totales, ¿no? Pero interesante, gracias, muchas gracias por esos aportes. ¿Cuál sería tu opinión ahí? ¿Bajo cuál, qué base tomarías para tu materialidad, María? En este caso, los hijos. Perdón, María, no te escuché. Aló, profesor, Sí, tomaría en cuenta mucho los ingresos. los ingresos, de acuerdo, de acuerdo. Ujú, Sí, 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 sí. Muchas gracias. profesor. Está en la CIA Muchas también gracias. 200, o sea, tenemos que evaluar las normas internacionales de gestión financiera, que nos va a Ujú. ayudar también a tomar esta parte de los flujos en cuanto a la parte estructural o cómo manejan los proyectos cuando nosotros Sí, evaluamos. Va a ser ello que junto con la utilidad del contador o del estadista financiero pueda ayudar para que pueda la empresa reflejar esta parte de resultados en la parte patrimonial y que ujú. pueda dar los resultados que el negocio está esperando, ¿no? Eso, Nos va a totalmente de ayudar a acuerdo tomar contigo. Sí, el juicio del auditor, sí, doctor. exacto. Eso, muy bien. Muchas gracias, María, por el aporte. Aquí pasa lo siguiente, perdón, un par de comentarios más, pero profesor, entre los ingresos y el patrimonio, ¿cuál sería lo más consistente? Los ingresos representan mejor el volumen de negocio y la escala de operaciones de una constructora. Puede ser B y C, porque cuando se fluctúan las ganancias y pérdidas significativas e inestables, se puede tomar los ingresos o el patrimonio. Interesantes comentarios, chicos. A ver, les voy a dar mi opinión, ¿ok? Lo que pasa es lo siguiente, la utilidad de esta compañía no es estable. Tampoco no me garantiza de que sea representativa, porque un buen año con tantas penalidades, la utilidad que presenta antes de impuestos puede engañar. No, 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 no siento que te va a dar una realidad de lo que está pasando. Pero sí creo que los ingresos debe utilizarse en este caso porque, como lo acaban de decir hace un momento, lo que dijo Blanca, me apoyo en lo que Blanca dijo, ¿no? Los ingresos, las ventas, representan el mejor volumen del negocio y la escala de operaciones de una constructora. En mi opinión, tomaría la C, ingresos. ¿Por qué no patrimonio? Porque estamos descartando, bueno, yo, en mi opinión, les transmito mi opinión, yo estoy descartando en no tomarlo por la utilidad antes de impuestos, porque esa utilidad ya contiene la parte, entre comillas, sucia de las penalidades, ¿no? Y como dije hace unos instantes, eh, un buen año podría tener grandes o no penalidades, pero no me refleja una realidad que espero ver. Entonces, y por lo tanto, esa utilidad antes de impuestos golpea en patrimonio. Entonces, si tomo patrimonio, estoy tomando eh, esa parte que no es estable ni representativa. ¿Me dejo entender? Sigo pensando en mi criterio que los ingresos debería tomarse en este caso como materialidad. Por supuesto, podrían haber otros puntos de vista y no me cierro a ello. ¿De acuerdo? Eh, Nina, no sé si pude responder. Sí, ok, gracias, Nina. Muy bien. Chicos, ¿qué les parece si Profesor, hacemos? disculpe, también en este Sí, caso también está ligado mucho en una empresa constructora, todos los contratos de proyectos que se hace es en base a esos ingresos que se va a ujú, obtener. sí, claro que sí, claro que Ujú, sí. Esos contratos es ujú. el, ajá, exacto, es tu
es uno de tus focos en esa estrategia de auditoría que vas a hacer, Exacto, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. no Ujú, puedes dejar, no puede quedar desapercibido eso, ¿de exacto. acuerdo? Muy bien, sí, tomar en consideración eso, ¿no? Esos contratos sobre todo con el Estado, con pinzas hay que revisar esos contratos siempre. Muy bien, chicos, no sé si hay alguna interrogante más o podemos hacer un break. Y ya es la hora del break, profesor. Vamos al Sí, break, profesor. ok, chicos, adelante. Entonces, vamos a ver, voy a detener esto. Sí, vamos a un descansito. Dejar de compartir. Pauso. Muy bien, chicos. Continuando con la clase, eh, tengo un caso en el cual quiero agruparlos y quiero que el día de hoy me entreguen desarrollado. Ahora lo voy a proyectar. Deme un segundo. Aquí, compartir pantalla. A ver, ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Dice, sí, ahora sí me salió un mensaje, la participante ve su pantalla. Ya, cerramos esto. Ok. Esto, lista, caso and the log. A ver, vamos a darle un 125. Ok. Más o menos en una cara, aquí en una hoja, hay una descripción. Ah, no, sí, es una. En una cara aproximadamente estoy describiendo eh, datos de la compañía, ¿ok? Un poquito sobre su actividad, sobre su entendimiento del negocio, ¿ok? Y que a ustedes los contratan como auditores, ¿ok? Durante el encargo de auditoría encontraron algunos hitos, ¿ok? Así como también en su visita preliminar pudieron recoger alguna información que está aquí descrito. Problemáticas identificadas, información preliminar. ¿Ok? Su equipo encuentra, bueno, para este caso solamente me voy a centrar en dos aspectos, en el control interno y en estados financieros, información financiera, ¿no? Con estos dos hallazgos, por decirlo así, separados en parte financiera y parte interna, se le pide son cinco preguntas, ¿ok? Cinco preguntas en el cual se le pide cuáles son los riesgos que usted encuentra y por qué, en qué áreas de auditoría se debe incrementar su revisión, su juicio, ¿ok? Definir la estrategia de auditoría que usted va a seguir. Considere al menos el alcance, los recursos, cronogramas. Podrías considerar otras variables para definir tu estrategia de auditoría. Por supuesto que sí, chicos. ¿Cómo debería determinarse la materialidad y la materia de desempeño? Esto, a ver, vamos a corregirlo. ¿Cómo debería determinarse la materialidad? Simple, una pregunta mucho más directa, ¿no? Eh, ¿Qué procedimientos de auditoría deberían priorizarse en esta etapa de planeamiento? ¿Ok? Lo que yo busco aquí son respuestas concretas. No, no se explayen tanto porque el tiempo no nos va a dar, la verdad, ¿no? ¿Cómo debería determinarse la materialidad? Ejemplo, con una línea suficiente, así como vimos el caso hace unos momentos de la materialidad, con una línea, dos líneas, justificando por qué elegirían por el volumen de ingresos o por el volumen de activos. Repito, una, dos líneas, tres líneas, suficiente, no da para más. ¿No? ¿Qué procedimientos de auditoría deberían priorizarse? Podrían hacer bullets, estos puntitos, enumeración, unos procedimientos, unos cinco, por ejemplo, que ustedes consideren importantes o relevantes, porque hablo de prioridad, adelante, ¿no? Básicamente eso, o sea, busco que en el Word que me van a entregar sean respuestas concretas, ¿de acuerdo? Concretas, no necesitan una cara o dos hojas, completar, argumentar. No quiero eso, por favor. Quiero que sean súper directos. Definan la estrategia global, considera Creo que
aquí sí de repente un párrafo en que áreas de auditoría debería incrementar su revisión, creo que un párrafo, pero hablo un párrafo que a su juicio sea decente. Tampoco no es, no me vayan a poner un párrafo de media página, ¿no? Y los riesgos significativos que ustedes encuentran también, unos 5, 6 o 4, lo que el equipo considere. ¿De acuerdo, chicos? Por favor. Respuestas concretas es lo que busco. Quiero que vayan al grano, porque el tiempo no nos va a dar para mucho. Ya son las 9:10. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende se entiende lo que se está pidiendo? Todo- Hola. sí, sí lo entendemos. Todo Lo único, claro, Sí. profesor. Y se Ok. entiende. Sí, Muy bien. profesor, sí le entendemos. Muy bien, entonces si todas estas respuestas entran en una sola hoja de Word, me quedo satisfecho también. Así que suficiente con ello. Vamos a descargarlo. PDF, caso Andelog, guardar. Ahí está. Y bueno, vamos a cerrar esto también, de una vez. Muy bien. Ahora, Vámonos al disculpe, chat. buenas noches. Buenas noches, chicos. Sí, Juan Carlos, perdón, una consulta. ¿El trabajo que nos Sí, está indicando se va a exponer o solamente lo ok. realizamos y lo enviamos a su WhatsApp, a Luis o a su correo? ¿Cómo va a ser la... Ok, muy buena pregunta. Siendo las 9:10, vamos a priorizar primero el desarrollo del caso. Quiero que aprovechen esta hora que nos queda para desarrollar el caso. Todos nos vamos felices entregando el caso, por lo tanto me lo van a entregar máximo máximo a las 10, me lo van a entregar. Si se termina antes, si veo que los grupos han terminado todo corto y de repente buscaré participaciones. Y si no, mañana conversamos de esto. Pero quiero priorizar porque la experiencia ya me lo dice, ustedes mismos me pueden dar fe de que hemos dado tiempo y después hemos dado ampliaciones, entonces quiero tomar esas precauciones. Vamos primero, prioricemos a desarrollar el caso y después vemos si nos da tiempo para la exposición o no, y si no, mañana podemos debatir un poquito. ¿Estamos? Acabo de enviar el archivo and the log, así que vamos a formar los grupos, yo lo voy a formar. A ver, les pido por favor enviárselo a Luis y vamos al final. Ok, salas para grupos pequeños. Crear sala. A ver, ¿cuántos somos aquí? 55. Ok, ok. Grupos de 5. Ok. Porque si son... No, o sí, 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 sí. Tiene que ser así. Ok, muy bien, aquí va. Ok, listo. Opciones. Ok, ok. Permitir la participación en la sala, permitir la participación por la sesión principal en cualquier momento. Mover automáticamente a los participantes. Ok, perfecto. Listo, aquí vamos, chicos. Muy bien, chicos, buenas noches. Eh, Buenas noches, profesor. Profesor, buenas Buenas noches. noches, buenas noches, profesor. chicos, he quedado impresionado porque he podido escuchar las opiniones de cada uno con diferentes perspectivas muy buenas. Entonces, y sobre todo, el caso es muy amplio también. Hay mucho para conversar. Hay muchas aristas que el caso plantea, lo cual lo hace bastante nutritivo, creo yo. El tiempo no nos va a dar para dialogar o para plantear
una solución de repente, desde un punto de vista, porque por lo que los he escuchado, hay diversas opiniones, pueden haber diferentes puntos de vista, diversos escenarios, muchas cosas para concluir, ¿no? Puede haber supuestos, entonces lo que quiero hoy es cerrar el ejercicio, envíenmelo. Si necesitan un poquito más de tiempo, adelante, pero no da para tanto tampoco. Así que me entregan el archivo. Luis, ¿tú podías recepcionar esos archivos, por favor? Profesor, disculpe, ¿hasta qué hora podemos enviarlo? A ver, Luis, depende de ti. No quiero chocar con tus tiempos. Yo sé que tú también tienes cosas que hacer. Sí, profesor, ya están enviando, ya tengo Ok, dos grupos que ya me enviaron, el 4 y el 9 y el resto están comentándome que lo están terminando. ok. Yo creo que 10:30 estaría bien. Sí, 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 lo que tú 10 y digas. 30. Ya, ahorita voy a avisarles en el chat, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, De terminen mañana. el ejercicio. Mañana avanzamos más de planeamiento. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Un gustazo. Espero que les haya gustado el caso y Buenas nos noches, vemos. profesor. ¿Sí? Gracias, Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Gracias. Gracias, profesor. profesor. Gracias. Profesor, hasta Profesor, Gracias. disculpe, ¿nos puede Gracias, regresar a las salas pequeñas profesor. hasta que se Hasta cierre? Buenas mañana. noches, gracias, profesor. Sí, sí, sí puedo, sí puedo. Ok. Profesor, ¿nos puede Muchas volver a las gracias, salas, por profesor. favor?